Quiero comenzar con esta pequeña dinámica. Traje un huevito, ¿no? Creo que por YouTube no puedo decir la marca, así es de que le vamos a llamar huevito sorpresa. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Qué es esto? Eso, nada más. ¿Ok? Los que crecimos con la llegada del huevito sorpresa a México, yo me acuerdo que estaba chiquillo cuando llegó y era algo muy atractivo para mí, ¿no? Y me acuerdo que yo tenía que ahorrar algo de dinero para poder comprarme uno porque eran muy caros. Entonces me acuerdo que tenía que ahorrar tal vez varios domingos, o tenía que pedir dinero extra para comprarme esta cosa. Y en realidad no era muy amante del chocolate, entonces el chocolate casi no me lo comía o se lo daba a alguien más. Lo que yo quería era lo que hay dentro. ¿Qué hay dentro del huevito? Una sorpresa. Exacto, una sorpresa. Y el Evangelio, el mensaje de Jesús, es como esto, porque trae y la sorpresa más grande del Evangelio para mí es que trae la salvación, y la salvación es gratis. Si alguien te vende la salvación, pues te están timando, porque la salvación no se vende, la salvación es gratis. Y para mí esa es la gran sorpresa. Pero quiero hablarte de algunas cosas que me disgustaban de esta cosa. Yo me lo compraba mucho y cada domingo iba, pero había algunas cosas que me disgustaban. ¿Alguien quiere este huevito? Ven, Dulce. Fue la primera que alzó la mano. Es que viste para ello. Hubiera traído otro, ¿ah? Bien, ábrelo por favor. Miren, hasta sabe cómo abrirlo. Ok. Dijimos que el huevito sorpresa trae una sorpresa. Y esa sorpresa en el Evangelio es la salvación. Pero, Dulce, cuando eras niña seguro lo comprabas mucho. ¿Hubo en algún momento algo que te disgustara de comprarlos? Sí, que salieran rompecabezas. Que saliera algo que no te gustaba. ¿Otra cosa que no te gustara? Que fuera de niño. Que fuera de niño. Exacto, eso era algo que a mí me molestaba mucho. Yo moría de coraje que me saliera una princesita. Yo decía, ¿esto para qué? Yo quiero un carro, quiero algo de hombre, algo de niño, ¿no? ¿Algo más que te disgustara? Era muy repetitivo, exacto. Que te volviera a salir el mismo, era un coraje. Ya, disfruta tu dulce. Entonces, hay algunas cosas que me disgustaban. Que no me saliera algo de niño. Dulce dice que le saliera algo que no le gustaba. Rubén dice que algo repetitivo. ¿Hay algo más que le saliera y que no les gustaba? Ay, las piecitas chiquitas para armar. Las chiquititas, exacto. Sí, no podías armarlo. Mis dedos regordetes no podían agarrar la pieza. Ajá, ¿algo más? A mí nunca me compraron un huevito. Nunca. Ay, pobre Mayra. Dulce, no le he hecho, ¿no es cierto? Ok, bien. El Evangelio de Jesús es así. Hay algunas cosas que no nos quedan tanto del Evangelio. Y hoy quiero hablar acerca del crecimiento. La semana pasada les hablaron de la productividad, pero hoy voy a hablarles del crecimiento. El Evangelio de Jesús nos propone un buen comienzo, un buen crecimiento y un final glorioso. Pero el Evangelio de Jesús nos propone también crecimiento y un crecimiento integral. Miren, vamos a leer 1 de Pedro 2:2. Creo que sí me voy a conectar, Mike, ¿me ayudas? Solamente para publicar la Biblia, por favor. Gracias, amigo.
Primera carta de Pedro en el capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Ay, esos niños. Bien, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice así: deseen con ansias la leche espiritual pura. ¿La qué? Como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Entonces, el Evangelio de Jesús propone la salvación como el mejor regalo que podemos tener, pero lo siguiente es mi crecimiento. Lo voy a volver a leer, a mí me gusta mucho este pasaje. Dice: deseen con ansias la leche espiritual pura, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Y habla del crecimiento de la salvación. Entonces, la salvación es una cosa que ganamos, pero también es algo que hacemos crecer. Y la Biblia nos propone un crecimiento integral. ¿Qué significa un crecimiento integral? Significa que debemos de crecer en todas las áreas de nuestra vida. La Biblia propone el crecimiento de tu carácter. Hay personas en la iglesia, tenemos que decirlo, que han crecido en muchas cosas. Tal vez leen mucha Biblia y saben mucha Biblia, pero siguen teniendo el pésimo carácter que cuando llegaron a la iglesia. Eso no está bien. Porque la Biblia propone el crecimiento de carácter. ¿Recuerdan al joven Andrés, al joven Marcos, perdón? Por el que se pelearon Bernabé y Pablo. Primero lo abandonan porque resulta que al parecer Pablo no lo quiere porque es un chillón, lo que le tuvo miedo al ministerio. Y después vuelve a ingresar otra vez al ministerio. Este joven creció en su carácter, estoy seguro. La Biblia habla, y tenemos que hablar con claridad, de la prosperidad. La Biblia habla de un crecimiento de nuestras finanzas, de la sanidad de nuestras finanzas. Le platicaba a la iglesia que esto que les voy a decir es una perspectiva personal, pastoral, y es la forma en que queremos llevar las cosas en la iglesia. Si alguien llega a la iglesia con necesidades financieras, le ayudamos. Si alguien tiene un problema y de repente tiene problemas financieros, le ayudamos. Pero la iglesia debería de aprender principios financieros que le lleven a crecer. Una persona no puede estar pidiendo prestado todo el tiempo. Por eso en la iglesia les he enseñado esto. Nosotros procuramos no prestar. ¿Qué les he dicho sobre prestar? Número 1, pues que no prestemos. Número 2, que si prestas, te olvidas de ese dinero que prestaste. Porque si tú mantienes ahí un asunto con eso que prestaste, te vas a meter en problemas de amistad, de peleas. Y no está bien. La Biblia propone la sanidad y la restauración familiar. Entonces, una pareja que llega a la iglesia con problemas debería de encontrar el crecimiento en su relación. Debería de poder hallar la ruta para madurar su relación. ¿Me explico? La Biblia propone el crecimiento y la sanidad de las familias. Si una familia llega rota a la iglesia es el lugar adecuado para crecer, para sanar. Los hijos deben de encontrar en la iglesia el consejo que necesitan para ser mejores hijos. ¿Me explico? Entonces la Biblia nos propone el crecimiento. Y entonces la salvación o el evangelio no solamente es la sorpresa de la salvación, sino que el evangelio es crecimiento y crecimiento integral.
No solamente crezco en cuánto aprendo de la Biblia o cuánto sé de Biblia, no solamente aprendo de cuánto oro o cuánto no oro, o de otras cosas que consideramos a veces importantes, pero que en realidad no son menos importantes que las otras. Mi crecimiento en mi carácter debe ser algo en lo que me debería de enfocar. Los jóvenes que tienen problemas en la escuela deberían de crecer, de avanzar, de madurar, de estudiar, de crecer profesionalmente. ¿Me entienden? Entonces la Biblia propone un crecimiento y el primer paso es mi salvación, pero el segundo paso es mi crecimiento. Esa sería la predicación del Evangelio. Por eso Jesús dice cosas muy interesantes acerca del crecimiento. La Biblia está llena de pasajes que hablan de crecimiento. Miren, vamos a leer Efesios 4, por favor. Efesios 4, a partir del versículo 12. Pablo está hablando de los ministerios. De hecho, vamos a leer el 11, si gustan, para que entendamos bien. Dice así: Él mismo, o sea, el Espíritu Santo, constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Y todo esto para qué? Bueno, el versículo 12 dice: a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Ven estas dos palabras? Capacitar y edificar. El versículo 13 dice: de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Nos debemos de parecer a Cristo. Y yo debo de crecer, y los ministerios en la iglesia, la semana pasada, si te hablaron de productividad, ser productivo en tu ministerio es eso, producir discípulos. Y cuando nosotros discipulamos, capacitamos a la iglesia, edificamos a la iglesia para que la iglesia crezca y se parezca cada vez más ¿a quién? A Cristo, no al pastor, a Cristo. No al que me enseña, a Cristo. ¿Me entienden? Entonces la Biblia propone, el Evangelio de Cristo propone el crecimiento, propone la madurez, propone el crecimiento integral. Debo de crecer en todas las áreas de mi vida. Ahora vamos a avanzar un poquito más. Este mensaje a algunos les va a sonar parecido a esto que voy a decir a continuación. Entonces, primero diré esto: ¿todos comprendemos que debemos de crecer? Iglesia, ¿estás de acuerdo conmigo? Y si no, lo siento, la Biblia dice que debemos de crecer. ¿Me explico? Hay cristianos que se estacionan en su salvación todos los años de su vida. Conozco a algunos cristianos, no de aquí, otros, que les encanta contarme el día de que se convirtieron. Y les encanta hablar de su pecado pasado, ¿no? Si yo digo, no, pues es que yo tuve problemas con, no sé, X cosa. Al otro le encanta decir, no, yo me echaba 10 botellas, tú no sabes lo que es tomar, yo sí sé lo que es tomar, ¿no? Y hablan mucho acerca de su pasado, de su pecado, y les encanta hablar de su pecado pasado. Pero no pueden hablar, no pueden entablar una conversación sobre su crecimiento espiritual. Son personas que casi no vienen a la iglesia. Son personas que les encanta tomar una conversación, pero cuando hablas acerca de que tienen que congregarse, cuando les hablas acerca de que tienen que diezmar, de ofrendar, no pueden hablar de eso. No, ellos te cambian la conversación y no. No, yo me metía con 3, 4 a la vez. ¿Y a mí qué, brother? Deberías de crecer. Deberíamos de crecer. ¿Me entienden, iglesia? Crecer, por ejemplo, financieramente, tiene que ver con la administración. Somos mayordomos. En otras palabras, somos administradores. Y siempre les he dicho y se los recalco cada vez que hablo de esto. ¿Qué hace un administrador?
Un administrador no solamente dice en qué se gasta cada cosa. ¿Cuál es la tarea principal de un administrador? Multiplicar, hacer crecer. ¿Para qué quiero un administrador de mi empresa si no me va a hacer crecer lo que tengo? ¿Me explico? Porque el administrador debe definir cómo se hace crecer. El gran José, la historia de José nos explica esto. Él lleva a Egipto al crecimiento, a la total prosperidad para poder dar incluso a otros. Dicho esto, ahora sí continúo. Hay quienes entienden que deben de crecer. Hay quienes entienden que deben de crecer y son intencionales acerca de su crecimiento. Te voy a hablar de 3 tipos de personas en la iglesia, porque todos entendemos que deben de crecer, ¿me entiendes? ¿Estás de acuerdo conmigo? Ya te lo dije y ya, todos ahora sabemos que debemos de crecer. Ahora la realidad es que hay quienes entienden que deben de crecer y son intencionales acerca de su crecimiento. Vamos ahí al libro de Nehemías, por favor. El libro de Nehemías, en el capítulo 1, por favor. Voy a ponértelo en la pantalla también. Nehemías es un hombre estudioso de la ley. Él conoce la palabra y conoce la historia de Israel y es intencional acerca de la palabra de Dios y él busca que la palabra de Dios se cumpla. Dice el versículo 1, estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Quislén del año 20, estando yo en las ciudades de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. ¿Recuerdan esas palabras? Vamos a ubicarnos con Nehemías históricamente. En el periodo de los reyes, ya para terminar el periodo de los reyes que gobernaron los reinos del norte y del sur de Jerusalén, entraron en una situación de pecado grave. Y Dios, en su ley, les dijo esto: si ustedes pecan, los voy a dispersar. Es algo natural. Si pecas, te va a ir mal. Y eso fue lo que le pasó al pueblo. Cuando estaban en una situación de pecado grave, lo que sucedió fue que vino Babilonia y vinieron otros reinos y se los llevaron cautivos, los sacaron de su propia tierra. Es similar a lo que está pasando en Jerusalén en este momento con Gaza. Jerusalén está invadiendo la franja de Gaza y los están sacando de su tierra. Algo similar pasó en ese tiempo, pero a todo Jerusalén y a Judá, se los llevaron cautivos a otro lugar. Pero Nehemías es un hombre posterior a este tiempo. Y él conoce la palabra y él entiende y dice: si el Señor dijo esto, también dijo esto. Y Nehemías se acuerda de la promesa de Dios. ¿Cuál era la promesa de Dios? Si se arrepienten de sus pecados, yo los voy a regresar a casa. Y Nehemías sabe esto. Y Nehemías, al conocerlo, es intencional. Por eso es el perfecto ejemplo de alguien que entiende que debe de crecer, porque el Señor ya lo prometió y Él es intencional en todos los sentidos para regresar a Jerusalén y reconstruir el muro, porque Nehemías es quien reconstruye el muro. Vamos al versículo 8, ahí mismo, capítulo 1, versículo 8. Ve la forma de orar, esta es parte de la oración que hizo Nehemías. Dice el versículo 8, recuerda, le está hablando el Señor, te suplico, lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre las naciones. Y esto fue lo que sucedió.
Pero Nehemías le habla al Señor y le dice lo siguiente en el versículo 9: pero si se vuelven a mí, obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar que escoja como residencia en mi nombre. ¿Se dan cuenta de lo que sabe Nehemías? Él sabe, conoce la voluntad de Dios. Y él es intencional con esto. Después de esto, si ustedes leen la historia de Nehemías, se van a dar cuenta de que Nehemías pone manos a la obra. Él no se queda quieto. Incluso uno de los pasajes más importantes de Nehemías es este. Ellos ponían al mismo tiempo, ellos actuaban en la línea de su profecía. El Señor les había profetizado. Y esta es la profecía que lee Nehemías. Él entiende la palabra y él crece respecto de esta profecía. ¿Alguno de ustedes ha recibido una palabra profética? No solamente hablo de una palabra profética, obviamente, hablo de la palabra de Dios. Algunos hemos recibido una palabra profética sobre el ministerio. Yo les he dicho muchas veces que me tardé mucho en empujar mi ministerio. Por eso hoy no vacilo en empujar a los que están conmigo. No vacilo de empujar a Mike, porque sé que tiene un llamado pastoral. No vacilo de empujar a André, porque creo que tiene un llamado. No vacilo de empujar a Lalo, porque sé que tienen un llamado. A Miriam, a Dianita, a Brenda. Hablo de los que sirven. Pero iglesia, tampoco voy a parar de empujarte a ti hacia el crecimiento. ¿Me explico? El Señor puede llevarnos en muchas líneas, pero una línea principal de la vida cristiana es el crecimiento. Tienes que madurar, tienes que crecer. No podemos quedarnos parados toda la vida en el mismo lugar. Entonces tenemos que ser intencionales al crecer. Número 2. Hay quienes entienden que deben de crecer, pero tienen confusiones. Andan como confundidos en la vida. Esto es un asunto grave, es un asunto particular. Pero hoy te voy a decir cómo identificar el lugar en el que debes de crecer o el área en la que debes de crecer. Vamos al libro de Hechos, por favor. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, y vamos a leer el versículo 4. Está hablando de Jesús. Dice: una vez, mientras comía con ellos, o sea Jesús, ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ahora ve al versículo 8, por favor. Siguen siendo las palabras de Jesús. Dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta lo último en los confines de la tierra, hasta en los confines de la tierra, dice así. Entonces Jesús está hablando sus últimas palabras antes de ascender, antes de elevarse, antes de irse entre las nubes. Y Jesús les dice claramente: ustedes van a crecer. Miren, lo primero que tienen que hacer es quedarse y esperar la promesa del Espíritu Santo. Lo que pasó en Pentecostés. Pero les dice: después de que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, ustedes deben de crecer. Y les dice: y me serán testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria. ¿En dónde? ¿En dónde más? Exacto, va de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque ellos estaban en Jerusalén.
Y les dice, ustedes me serán testigos en Jerusalén, luego en Judea, y luego en Samaria, y luego hasta los confines de la tierra. Y la iglesia, la primera iglesia debió de haber entendido esto. ¿Cuál es el principal problema al que se enfrentan Pablo y Pedro respecto del evangelio? En la predicación a los gentiles. ¿Recuerdan a Pedro cuando el Señor le revela la gran sábana con la visión? Y lo que ve Pedro son animales impuros que no se pueden comer. Estaba Pedro bien chicles orando, bien espiritual. Aparece la visión y en la visión ve unas carnitas. Y escucha una voz del cielo que le dice, ¿cómo le dice la voz? Mata y come. ¿Y qué le dice Pedro al Señor? No, Señor, yo no como eso. Yo solo como barbacoa. ¿Qué pasó? Yo no como nada impuro. Y el Señor le dice, no llames impuro lo que yo he santificado. Lo que le estaba diciendo el Señor es, a mí no me importa lo que tú opines. La iglesia no solamente es judía, la iglesia debe ser predicada a todo el mundo. El evangelio debe ser llevado hacia afuera. En otras palabras, la iglesia tiene que crecer. La iglesia tiene que extenderse, el reino tiene que extenderse. Ellos ya lo sabían, lo habían escuchado, pero no fue así. ¿Qué tuvo que venir para que ellos crecieran? Vamos ahí a Hechos capítulo 6, si no estoy mal, déjenme ubicarme. Hechos 8, por favor. 8, perdón. Hechos 8. La segunda parte, donde está el título, la iglesia perseguida y dispersa. Dice así. Aquel día, ¿sí? ¿Van conmigo? Aquel día se desató una ¿qué? Una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones ¿de dónde? ¿Qué tuvo que pasarle a estos para que crecieran? Los tuvieron que perseguir. ¿Sabes dónde tienes que crecer? Donde tienes problemas. Tu persecución es tu problema y es en el que debes de crecer. Te voy a dar un ejemplo personal. Un gran problema para mí era la flojera. Te lo he dicho muchas veces. Yo era un tipo muy flojo. Y un día me di cuenta que si seguía flojo, iba a ser no solamente miserable, sino muy pobre. Yo acostumbraba desde mi flojera a hacer esta oración y decía al Señor, Señor, ¿por qué a ellos sí los bendices y a mí no? Sin trabajar, sin esforzarme. Qué bonito me veía. Bueno, esa era mi persecución y eso era en lo que tenía que crecer. Cuando una pareja tiene problemas y tienen una discusión, esa es su persecución y en eso deberían de crecer. Y mi consejo para crecer es este, y se los doy en el prematrimonial. Por favor, vete con tu esposa, vete a un restaurante, tómate un café y conversa largo y tendido sobre ese problema. Y no se levanten de ahí hasta que lleguen a un acuerdo sobre ese problema. No digo que lo solucionen. Lo que digo es que lleguen a un acuerdo. Porque en un matrimonio, en una relación, yo tengo que soltar a veces para estar bien. Pero a veces nos empecinamos en mi propia opinión, en lo que yo quiero. Y a veces terminamos diciendo palabras crueles y palabras inmaduras como esta. Bueno, lo vamos a hacer como tú quieras, pero que conste que no estoy de acuerdo.
Bueno, lo vamos a hacer como tú quieras, pero cuando pase te voy a decir, te lo dije. Esas son palabras de inmadurez, que no han llegado a hacer un ajuste en la relación, al acuerdo. Padres, si tu hijo es un flojo, ese es un grave problema. Esa es su persecución y deberías de apuntar ahí, porque ese es el problema y eso le va a impedir crecer. Hasta ahí está la iglesia, bien chévere, ministrando en Jerusalén. No quieren salir. Y lo que permite el Señor es la persecución. Ah, ¿no que no salías? Porque tenían que crecer ¿hacia dónde? ¿De Jerusalén a dónde? A Judea y a Samaria. Y lo primero que nos dice este pasaje es, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Los tuvieron que corretear para que crecieran. Hay quienes entienden que deben de crecer, pero tienen confusiones. Si la flojera es tu problema, deberías de prestar atención ahí, porque es ahí donde deberías de crecer. Si tienes problemas de carácter, si eres el que siempre explota, el que siempre grita, y tu familia se queja, es ahí donde deberías de crecer y donde deberías de prestar atención para tu crecimiento. ¿Me entiendes, iglesia? Hay quienes tenemos problemas financieros y pensamos en todas soluciones, menos en dejar de gastar lo que no deberíamos de gastar. Le pregunté a la iglesia allá en Acayucan y se los pregunto a ustedes. ¿Han pensado así? Señor, yo diezmo y ofrendo y ni así me alcanza. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que no hemos aprendido a administrar. Creemos que por diezmar y ofrendar ya nos va a ir bien toda la vida. Eso es falso. Yo les he dicho a ustedes que sus ofrendas deberían de ser planificadas. El hecho de que diezmes y ofrendes no debería de significar para ti crisis financiera. Debería de significar para ti una línea de crecimiento. Un principio bíblico para prosperar es el ahorro. Iglesia, ¿estás haciendo ahorros? A principio de año yo te dije esto y te lo recuerdo hoy. Bueno, creo que no hay nadie de los que estaban a principio de año, pero lo que les dije al principio de año fue esto, porque el primer mes del año predico sobre finanzas, precisamente para empujar bien el año. Y lo primero que les digo en enero es, iglesia, hagan el plan de ahorro para la cena de Navidad. Porque la cena de Navidad no puede perderse, no puede quitarse. Y deberías estar ahorrando desde enero para la cena de Navidad. A los que estuvieron en esa ocasión, hoy en el mes de noviembre, casi para entrar a diciembre y cercanos a la cena, te pregunto, ¿ahorraste para tu cena de Navidad? Porque no tienes por qué sacrificar tu aguinaldo para la cena. Eso es una mala práctica. Deberías de disfrutar tu aguinaldo bien. No gastarlo para la cena, eso no debería de pasar. ¿Ves cómo tenemos que crecer, iglesia? Entonces yo espero que este pasaje te haga comprender en qué debes de crecer, porque hay quienes entienden que deben de crecer, pero tienen confusiones. Bueno, yo te aclaro hoy, donde tienes problemas, donde tienes ahí el conflicto, es ahí donde debes de crecer. ¿Me dices amén? Bien, tercer tipo de personas que crecen en la iglesia. Hay quienes entienden que deben de crecer y son total e intencionalmente necios. Vamos ahí al libro de Jonás, por favor.
Vamos, Abdías, Jonás. Ya. Capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer ahí. Dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella su maldad. Que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó en los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. O sea, al señor Jonás le dijeron: Jonás, tienes una misión, eres un profeta y tu labor es desarrollarte como profeta. Bueno, ahora te voy a pedir que vayas a Nínive y prediques. Entonces hagan de cuenta que Nínive estaba hacia el oriente. Y tenía que ir para allá, tomar un barco hacia Nínive. Pero el buen Jonás eligió pagar su propio boleto para irse ¿hacia dónde? A Tarsis, al otro lado. Hay ocasiones en las que el Señor nos quiere llevar al crecimiento y nosotros hacemos totalmente lo opuesto. Hay un joven que tenía problemas de bebida, de alcohol, de drogas, y su papá puso en sus manos un auto. ¿Tú sabes lo que es darle un auto a una persona así? O sea, el tipo o se puede matar o puede matar a alguien y le vale. Eso es pagar el boleto. Hay jóvenes que entienden o deberían de entender qué es lo que deberían de estudiar, pero no, eligen algo que no quieren, algo que no les hace felices. ¿Sabes lo triste que es ver a jóvenes haciendo lo que no les gusta? Pura infelicidad. Yo terminé odiando las ingenierías. Yo dije, basta de ingenierías. Me voy al turismo y me fui al turismo. Me vale que me digan tonto, me vale que me digan que no pude con una ingeniería. No quise, que es otra cosa. O no, a lo mejor no hubiera podido. El asunto es que no me gustó. Y elegí cambiar. Y está bien cuando un joven cambia de opinión o encuentra una redirección en su vida, porque eso significa que está entendiendo lo que debe de hacer. Papás, se los he dicho muchas veces, hoy lo digo otra vez. Ustedes son los principales responsables durante los primeros años de forjar en su hijo el camino que ellos deben de caminar. Por eso escribe Salomón esto: instruye al niño en su camino. ¿En cuál? ¿El camino de quién? Del niño. Hay papás doctores que a fuerza quieren que el hijo sea doctor. Hay papás abogados que a fuerza quieren que el hijo sea abogado. Deja a tu hijo tiene sus propias habilidades, sus propios dones, su propio camino, que se vaya, pero empújalo a que crezca ahí. Las primeras personas que deberían de identificar las capacidades y los dones de un hijo son los padres. Y son los primeros quienes deberían de invertir en el crecimiento de su hijo respecto de sus dones y sus habilidades. ¿Han visto la película de Billy Elliot? Sí. Buenísima. Ahorita que llegues a tu casa, ponla, réntala, lo que quieras, pero vela. El niño quiere ser bailarín y su papá es un hombre machista. Su hijo, el papá quiere que el niño sea boxeador, pero el papá al hijo le encanta bailar. Y el papá se siente ofendido porque el hijo quiere bailar y para él eso es algo vergonzoso, porque para él bailar es un asunto de hombres, de mujeres y no de hombres. Los papás tienen muchos conflictos acerca del camino que sus hijos deberían de andar. Bueno, tenemos a nuestro buen Jonás yendo a la contraria del Señor.
Y ustedes ya recuerdan lo que pasó, ¿no? Están en el barco, todos empiezan a preguntar qué pasó, un Dios nos está poniendo la mala, a Jonás se le ocurre abrir la boca y dice, es que, pues estoy desobedeciendo al Señor. ¿Sabes qué es lo que provoca que desobedezcas al Señor? Afectas a tu familia, afectas a tus amigos. Si tú piensas que la estás regando tú, te equivocas. Porque bueno fuera que te fueras a otro lado, y esto le digo a algunos jóvenes que tienen problemas con la droga y el alcohol, yo les digo esto, bueno fuera que te largaras de tu casa, que te fueras a 1000 kilómetros de distancia y que allá te mates. Pero lo que haces es obligar a tu familia a sufrir. Porque tienes a tu madre despierta a las 3 de la mañana, sin dormir, y al otro día llegas a la casa, tú vas a llegar a las 5 y te vas a atrever a pedirle de comer. Miserable. Así no se trata una familia. Y luego se atreven a decir palabras como esta, perdóname, ma, yo sí te quiero. Esas palabras son falsas. Quien es así no ama, esa es la verdad. Es una mentira. Porque sus acciones no demuestran amor. Y el amor se demuestra. Por eso Jesús dice estas cosas. Si me amas, ¿qué? Guardarás mis mandamientos. Hasta el mismo Jesús quiere pruebas del amor. Una pareja debería de exigir amor. Y no está mal. Y no es que esté mendigando amor. Es que una pareja puede decirse, oye, de repente experimento y siento que no me amas. ¿Por qué? Porque no me lo demuestras. No es que sí te amo. Nel. Énfasis añadido. No me amas. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Entonces no podemos caminar. La palabra del Señor, capítulo 3, dice así. La palabra del Señor vino por segunda ocasión. Perdónenme. A Jonás, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Bueno, Jonás recibe el mensaje. Vamos al versículo 10, por favor. Cuando Jonás da el mensaje, el rey de Nínive se arrepiente y manda a ayunar a todo el pueblo y hasta a los animales, en señal de arrepentimiento. Y entonces Dios perdona y perdona al pueblo. Viene en el versículo 9, capítulo 3, versículo 9. Dice, ¿quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Eso dice el rey. El versículo 10 dice así. Al ver lo que hicieron, es decir, que habían abandonado su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. ¿Quién se arrepintió? Dios. O sea, Dios perdonó al pueblo. Entonces, Jonás tiene un grave problema y aquí se va poniendo buena la cosa. Porque cuando Dios le dice a Jonás, Jonás ve a Nínive, Jonás se va para Tarsis. Se lo come la ballena le da asco a Jonás y lo escupe. Y lo tira ahí cerquita de Nínive para que vaya a predicar. Jonás predica al pueblo, arrepiéntanse, el pueblo se arrepiente y Dios dice, bueno, se arrepintieron, no les voy a hacer nada. ¿Y qué creen que hizo Jonás? Se enojó con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no hizo lo que Jonás creía que Dios debía de hacer. Y ese es un gran problema del crecimiento. Porque cuando crecemos, pensamos que Dios debería de hacer lo que yo creo que Dios debería de hacer. Señor, todo este año voy a ahorrar. Y al final de año me voy a comprar un carro. Oh, Señor,
Un carro, sí, un carro. Y llega el fin de año y ya tienes todo tu dinero. Y de repente escuchas la voz de Dios. Te voy a contar esta historia. Allá en Acayuca, en El Pastor, cuando empezaron a construir, empezaron a hacer el llamado a la iglesia para decirles que iban a construir. Y empezaron a orar. Tenían tiempos de oración específicos para la construcción de la iglesia. Y una petición que tenían era esta: vamos a orar por un terreno. Un tipo que había tenido problemas había llegado a la iglesia y tenía terrenos. Y cuando empezaban a orar, la iglesia estaba fuerte. Señor, un terreno, danos un terreno, danos la provisión para comprar el terreno. Señor, te rogamos. Así estuvieron un buen tiempo. Entonces el pastor me cuenta que un hombre que había llegado, de repente dijo: ya dejen de orar. Estoy harto de que oren. Porque cada vez que ustedes oran por el terreno, escucho una voz que no me deja en paz. Y que me dice: da tu terreno, da tu terreno, da tu terreno. Y a la siguiente semana llegó con las escrituras del terreno. ¿Te gustaría que Dios te hiciera eso? Y eso no fue todo. Comenzaron a ahorrar por otro terreno. ¿Y qué creen que tuvo que hacer él? Soltar el segundo terreno. Milagroso. Tuve oportunidad de platicar con él. Y tiene uno de los corazones más nobles que he visto. El hombre es un hombre que va a la prosperidad. Pero eso no podría pasar si él no hace lo que Dios le dice. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Las formas en que Dios nos hace crecer a veces no nos gustan mucho. Y a veces eso nos disgusta. Oh, Señor, ¿cómo que una sola mujer si yo quisiera 3? What's the problem, sir? Con 3 estoy bien, Señor, tranquilo. Con una. Oh, Señor, pero tú me conoces. Con una. Hay temporadas de la vida que se tratan de sembrar, ¿saben? Y de sembrar bien. Sembrar un terreno no es poca cosa. Sembrar tu sueldo no es poca cosa. Porque golpea por muchos lados. Y a veces le preguntas a Dios: Dios, ¿de verdad quieres que esto sea así? ¿Que tenga poco en mi casa? Si tu palabra dice que si doy debería de ser próspero, ¿por qué no veo la prosperidad? ¿Dónde está la prosperidad? Pero dar debería de significar crecimiento. Ahorita vas a ver por qué. Capítulo 4, por favor. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecer. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Y el Señor le pregunta: ¿tienes razón de enfurecerte tanto? Respondió el Señor: bueno, aquí está el grave problema de Jonás y la razón por la que Jonás no crece. Hasta aquí termino con esos 3 tipos de personas que crecen en la iglesia. Número 1, están los que crecen, entienden que deben de crecer y son totalmente intencionales. Saben hacia dónde ir y saben qué hacer y lo hacen. ¿Ese queda claro? Segundo, hay quienes entienden que deben de crecer, pero tienen confusiones. Donde tienes el conflicto es donde debes de crecer. Esa es tu persecución y es ahí donde debes de crecer. ¿Me explico? Y número 3, hay quienes entienden que deben de crecer y son necios y rebeldes. Espero que no seas uno de esos.
Y ahora vamos a hablar de cómo se crece según la Biblia. Cómo deberíamos de crecer. Vamos al libro de Lucas, por favor, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, en el versículo 15. El capítulo 8 de Lucas tiene en su inicio la parábola de la buena tierra. Y Jesús habla de la buena tierra. La buena tierra o la tierra de la que habla Jesús es mi corazón, es mi persona. ¿Entienden? Entonces Jesús empieza a describir la tierra y cómo ésta debe de crecer. Y a mí me encanta el versículo 15, es donde termina la parábola y es donde Jesús nos regala esta poderosa verdad acerca del crecimiento. Pastor, entiendo que debo de crecer y tal vez soy de los que crecen y entienden que deben de crecer. Tal vez soy de los que tienen confusiones para crecer y tal vez soy un total rebelde. Pero lo que te voy a enseñar en este momento es la forma correcta en la que yo debería de crecer respecto de la iglesia, respecto de Dios. Porque tú puedes crecer como quieras, esa es la verdad. Por eso la Biblia dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Porque tú puedes apoyarte en tu propia prudencia si quieres. ¿Estás de acuerdo conmigo? Tú puedes irte afuera, no pasa nada. Tú puedes irte a hacerte próspero a través de estafas, a través de robo, a través de lo que quieras. Pero si quieres crecer bíblicamente, si quieres crecer sanamente en la iglesia, como hijo de Dios, esta es la forma en que debes de crecer. Vamos a leerlo juntos, por favor, a la de 3. 1, 2, 3. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, la retienen y como perseveran, producen una buena cosecha. Gloria a Dios. Estos son los que crecen. Esta es la buena tierra, esta es la tierra que da fruto de verdad. Ahora voy a decir las cosas y vamos a explorarlo rápidamente para terminar este mensaje por lo menos importante y lo más importante, o en orden jerárquico. Ahí dice, la tierra buena tiene 3 características. Número 1, corazón noble y bueno. Número 2, retienen la palabra. Y número 3, son perseverantes. Hablemos de lo primero, o que lo que parece tal vez menos jerárquico, que es la perseverancia. Yo puedo crecer a través de la perseverancia, la constancia. Aquel que no crece, aquel que no permanece, aquel que no es constante, no puede crecer. Y esto es categórico. Cualquier persona que es inconstante no crece, no puede. Mira, algo lógico, te doy una ilustración lógica. Si tú estás estudiando y a mitad de semestre te sales de la escuela, ¿qué estás haciendo? No estás siendo perseverante. ¿Vas a acabar la escuela? No, ¿por qué? Porque no eres perseverante. ¿Qué vas a tener en la escuela? Falta. Y ya sabes los maestros cómo lo aplican. 1, 2, 3 faltas, cuello. ¿No? Por lo menos así es en el poli. Otras escuelas, no sé. Pero en el poli te daban cuello a las 3 faltas. Yo así reprobé muchas materias por ser inconstante. Entonces, la constancia es un elemento principal de aquellos que crecen. Lo digo categóricamente, a los que están conectados sobre todo. Si no vienes a la iglesia, si no eres constante congregándote, no puedes crecer. Si no lees tu Biblia constantemente y perseverantemente, no puedes crecer. Si no oras constantemente, no puedes crecer. Tienes que ser perseverante. ¿Me dices amén? Amén. Santiago tiene una forma fuerte de decirlo. Vamos ahí al libro de Santiago. A mí me encanta la carta de Santiago. De hecho, estábamos en una serie de él al principio del año. La cambiamos por el libro de Hechos, pero después terminamos Hechos y nos vamos a seguir
con el análisis de Santiago. El versículo 5, fíjense, los pongo en la pantalla. Santiago 1. Vamos a leer desde el versículo 2. Hermanos míos, considérense muy dichosos de que tengan que enfrentarse a diversas pruebas. Ay, Santiago, ¿cómo? Es que solamente así creces, dice Santiago. Dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará, pues Dios da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie. Versículo 6, pero pida con fe, sin dudar, porque quien duda, escuche esto, vamos a leer otra vez el versículo 6, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. ¡Wow! El buen Santiago es duro. Él lo dice claramente. Si no eres constante, si no eres perseverante, no esperes recibir nada del Señor. Así es de que papás pueden decirle a sus hijos, mira hijo, yo te amo y quiero lo mejor para ti, pero si no perseveras en la escuela, no esperes algo bueno de la vida. ¿Qué hay de los hijos que faltan al trabajo? Ay, pa, es que estoy bien cansado, ya no quiero ir al trabajo, me tratan mal. Hijo, yo te amo, pero si no eres perseverante, no esperes que te vaya bien en la vida. Y más claro, no esperes recibir nada del Señor. Porque esos inconstantes son los primeritos que alzan la voz para decir, oh Señor, ¿por qué no me bendices? Acostadotes en su cama. Todos son prósperos, menos yo, Señor. Oh, HBO. Netflix. Oh. Hasta se quedan en su casa para ver la serie por no ir a trabajar. Esos no esperen recibir nada del Señor. Entonces, una forma correcta de crecer es ser constantes, perseverantes. Iglesia, no pidamos crecer, no pidamos más bendición si no somos constantes. Porque la fe, la constancia produce carácter. Y el carácter te capacita para la bendición del Señor. Por eso las palabras de Jesús, si eres fiel en lo poco, te puedo poner sobre más. ¿Cómo es que esperamos tener más si no somos fieles con lo que tenemos? Si pusieran 10,000 pesos en nuestra bolsa en este momento, ¿qué haríamos? Lo que digas va a determinar tu carácter y qué tan apto estás para tener dinero en la bolsa. La verdad es que muchos no estamos capacitados para manejar más dinero. Y por eso Dios no nos los da. Esa es la verdad. ¿Me entiendes? Segunda cosa que necesito para crecer: retener la palabra de Dios. Si yo quiero crecer, necesito crecer a la forma de Dios, no a la forma de nadie más. ¿Me entiendes, iglesia? Si yo quiero crecer, necesito ser perseverante, pero no solamente perseverante, necesito crecer en la medida de lo que la Biblia dice. Me encantan palabras fuertes de la Biblia, como esta que dice Pablo: el que no trabaje, que no coma. Es duro, pero es la verdad. Esas son las frases que debería de haber en nuestra vida. Estuvimos en la clase de Escuela de Profetas. Y el profeta Manzano, el apóstol Manzano, dijo esto: les recomiendo una dinámica en su casa. Entonces yo se las recomiendo a ustedes. Allá ustedes si la aplican. Pero él recomendó, miren, si alguien dice una grosería, que la multa sea de 50 pesos.
50 pesos, que se haga la dinámica, que se arme. Y yo dije, órale, la voy a aplicar. Ahora, lo que el apóstol lo dice en un tono de broma y también lo dice en serio, pero él explica y dice que esa es la forma en que podemos alimentar una cultura correcta dentro de casa. Porque es la forma en que podemos ir caminando, avanzar y crecer. Abandonar cosas que no están bien. Podemos decir, el que no limpie la mesa después de comer, la multa será de 50 pesos también, ¿no? El que no levante la ropa tirada del suelo, la multa será de 50 pesos, puede ser también, ¿no? ¿No, André? Ah, no es cierto. Entonces, para crecer, necesito, número 1, perseverancia. Número 2, retener la palabra. Necesito vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Tú puedes crecer, y lo digo claramente, tú puedes crecer como tú quieras. Hay muchas formas de hacer dinero, pero la forma de la Biblia es trabajar y trabajar duro. La Biblia dice claramente, el que trabaja desde temprano, el que se levanta más temprano, ese es el que va a gobernar, y el que se levanta más tarde es el que va a terminar de sirviente. Porque el que trabaja más es el que gana. Eso dice la Biblia. ¿Amén? Número 3, y ese es el problema de Jonás, y la razón por la que Jonás no crece. La historia de Jonás termina, lean el libro de Jonás y vayan al final. Y se van a dar cuenta de que no se dice nada más de Jonás. Jonás, en mi opinión, no pudo crecer más. A pesar de que dice palabras muy bonitas, y a pesar de que el libro está lleno de revelaciones de Cristo, y está lleno de aprendizaje, la verdad es que el problema de Jonás reside en el mayor de los problemas para crecer. Jesús dice que la buena tierra es aquella que oye y recibe la palabra con un corazón noble y bueno. Necesitas una buena actitud para recibir la palabra del Señor. Necesitas un corazón adecuado, un corazón inclinado hacia lo bueno. Hace tiempo te compartí un mensaje donde te dije que los principios bíblicos están inclinados a lo bueno, no hacia lo malo. La Biblia no te va a proponer jamás cosas malas. La Biblia te va a proponer cosas buenas. Y tu corazón debería estar inclinado y preparado para lo bueno. Y tu corazón debería ser bueno y noble para recibir. Ahora, no estoy diciendo que seas una persona buena. Lo que estoy diciendo es que necesitas la actitud correcta para recibir la palabra. Porque hay quienes no van a recibir la palabra solamente por su actitud, porque tal vez están enojados con Dios. Y si estás enojado con Dios, es tiempo de hacer las paces con Dios. Porque te digo algo, si no haces las paces con Dios, cada cosa que yo te diga o alguien te diga de la Biblia te va a molestar. ¿Sabes por qué? Porque no estás bien con Dios. Y eso te va a impedir crecer. Yo conozco a muchos a los que les hablo de Dios y lo primero que me dicen es cosas como, si Dios existiera, yo no estaría pasando hambre. Si Dios existiera, yo no estaría enfermo. Si Dios existiera, mi mamá, mi papá no se habrían muerto. Esas son personas que tienen problemas con Dios. Y si tienen problemas con Dios, no pueden recibir la palabra bien, porque todo lo que escuchen acerca de Dios y la Biblia les va a molestar. Hay quienes están molestos con un pastor. Ese pastor me tocó. La iglesia está llena de rateros. Ese pastor trae un auto último modelo. Le quita el dinero a la gente. Ese pastor me lastimó, esa pastora me lastimó. Ese no es un corazón correcto. Ese no es un corazón ideal donde la palabra de Dios puede llegar. Porque todo lo que escuches de Dios te va a molestar, todo lo vas a preguntar, todo lo vas a juzgar. Nada te va a hacer quedar tranquilo, nada te va a satisfacer.
Necesitas una actitud correcta para recibir la palabra de Dios, para crecer. Si no la tienes, no puedes crecer. Y la actitud tú la decides. Porque muchos piensan que la parábola de la buena tierra describe a tipos de personas. Eso es falso. La parábola de la buena tierra describe actitudes de personas ante Dios, su palabra y la vida. Por eso la parábola de la buena tierra dice cosas como esta. Aquellos que escucharon la palabra, la recibieron emocionados, pero no fructificaron, no tuvieron fundamento y entonces se fueron. Porque eso es una actitud personal. Tú decides cómo recibes la palabra de Dios. ¿Me entiendes, iglesia? Tú recibes cómo la aceptas. Te pregunto con mi corazón, a título pastoral, ¿tu corazón está bien? ¿Te sientes lastimado? Si estás enojado con Dios, no puedo hacer nada. Tú eres quien tiene que ir con Dios, acercarse, pedir perdón. Si quieres reclamarle a Dios, lo puedes hacer. Y oro que Dios te responda. Arréglate con Dios. Si estás enojado conmigo o con otro pastor, como pastor, te pido perdón por los pastores o líderes que te hayan hecho daño. Y te lo digo de corazón, te pido perdón. Y como tu pastor, te digo que me esforzaré por no defraudarte, pero que soy imperfecto. Soy humano igual que tú. Si tienes una herida en la vida, en el corazón, Dios te puede sanar. El Espíritu Santo puede sanar tu corazón. El Señor desea que crezcas. Y Dios seguirá insistiendo en que crezcas. Te lo digo con toda claridad, Dios no te va a dejar así. Dios te va a hacer crecer. Porque es su voluntad. De ti depende la actitud que tengas ante el Señor y su palabra. Es decir, el corazón que tengas para recibir su palabra. Este año, iglesia, ya terminó. Y creo que este mensaje te puede preparar perfectamente para el siguiente año. Porque lo que necesitas para empezar otra vez y crecer es esto. Un corazón correcto, una actitud correcta ante Dios. Necesitas la palabra de Dios y necesitas ser perseverante y constante. ¿Me dices amén? Ponte de pie, iglesia.